Muchas gracias, Ernesto Samper, expresidente de Colombia, exsecretario general de UNASUR, economista y hombre que conoce mejor que nadie la región latinoamericana, por estar con nosotros en Radio La Pizarra. Gracias, Ernesto, por estar aquí con nosotros. No, Alfredo, un placer estar contigo y con la pizarra en este espacio que está abriendo camino afortunadamente. Pues a esto le llamamos bajar la guardia, a ver si lo logramos, Ernesto. Te iremos haciendo lentamente a ver si conseguimos que a la mitad haya bajado un poquito la guardia. Aquí lo llamamos desarmar los espíritus. Pues anotamos esto, tenemos un segmento, Ernesto, se llama En el Espejo, que habitualmente es como hablamos los latinoamericanos, me meto dentro, así que anotamos esto para rebuscar bien cómo se dice esta expresión en otros países de nuestra América. Arranco como diría Galeano, por aquello que es lo más importante entre las cosas no tan importantes, o sea, el fútbol. Siempre arrancamos así. ¿Qué tan futboleros eres, Ernesto? ¿Jugabas a fútbol? ¿Juegas? Pues mira, eh, tuve el privilegio de ser portero titular del equipo tercer reemplazo de mi curso cuando estaba en el colegio, o sea que nunca jugué y nunca tuve la oportunidad de lucirme como arquero, pero en el fútbol tengo algunas predilecciones. Yo creo que si es un partido en el cual juegue mi equipo local en Colombia, que es Santa Fe, pues soy santafereño. Si lo que juega en la selección Colombia, pues voy por la selección Colombia. Si no está la selección Colombia, voy por cualquier partido, cualquier equipo suramericano. Si no hay ningún suramericano, voy por un equipo español, preferentemente el Barça. Y si no está jugando ninguno de los anteriores, no me interesa el fútbol. Me parece muy bien, pero sí eres de los que ves un poco fútbol, ¿no? Sí, veo bastante fútbol dentro de esa carta de selectividades que te acabo de contar. Compartes, de hecho, tu equipo, Independiente de Santa Fe, que le llaman creo que el Expreso Cardenal, ¿no? Con el Sí. expresidente Juan Manuel Santos. ¿Qué otras coincidencias tú te imaginas que tienes con el expresidente Santos? Bueno, tenemos otras coincidencias no menos importantes como el proceso de paz en Colombia, pero también tenemos diferencias igualmente importantes como el modelo de desarrollo. Él es bastante neoliberal, yo soy bastante cepalino, como decimos aquí en América. Si tuvieras que elegir entre dos grandes del fútbol colombiano, el pibe Valderrama, que lo recuerdo muy bien, o el actual James Rodríguez, ¿alguna predilección? Entre el pibe y James elegiría a Falcao. ¿Por goleador o qué? Sí, no, me gusta su estilo y de alguna manera su condición de liderazgo. Es una persona que cuando ha estado liderando la selección se integra mucho con sus compañeros de equipo, sigue sus problemas, es de alguna manera como paño de lágrimas. Es como la condición de líder que a mí me gusta en general. Y además es un jugadorazo. En el Atlético de Madrid recuerdo que lo hizo, pero fantásticamente bien. Quería hablarte un poco Sí. de tu infancia y he leído un montón de citas y nos hemos quedado sorprendidos en el equipo que desde chico siempre decías que querías ser presidente de Colombia. ¿Cuánto de cierto hay en eso? Bueno, no desde chico, desde que tenía 6 años. Bueno, Antes era ajeno a la política, pero cuando tenía 6 años me llevaron a ver en un desfile de los colegios, a ver al presidente, de esa época era el presidente Alberto Lleras, en 1956, 57, y yo lo vi en el balcón del palacio y dije, ahí voy a estar yo. En ese momento descubrí mi vocación presidencial. es impactante que lo cuentes así con tanta naturalidad desde los 6 años. Incluso desde pequeño se lee mucho y todo el mundo sabe que sí que tienes un origen aristocrático. ¿Te dabas cuenta de chico que tú vivías con privilegios que no tenían la mayoría de niños colombianos? A ver, primero yo distingo entre aristocrático y oligárquico, porque no todas las personas ricas tienen apellidos, ni todos los que tienen apellidos son ricos. Yo pertenecía a la segunda condición, o sea, tengo unos apellidos de gente que hizo mucho por el país, eso le valió reconocimiento a mis antepasados, fundando colegios, fundando la Cruz Roja colombiana,
los Boy Scouts, en fin, una serie de obras aquí de carácter social, pero mi papá era un profesor, era maestro, profesor de una universidad. Mi mamá siempre fue profesora de literatura latinoamericana. Éramos una familia de 5 hermanos. No pasamos dificultades de hambre, etcétera, para hacerme victimizarme en ese sentido, pero sí teníamos las dificultades propias de una familia de clase media, esa clase media latinoamericana que se gasta todo lo que tiene en aparentar tener todo lo que le hace falta. O sea que no vivías tampoco tantos privilegios, ¿no? A pesar de tu apellido. No, no, y digamos, siempre estudié becado en el colegio, que era el Gimnasio Moderno, colegio que fundaron mis antepasados, que era un colegio masón, eh, que de alguna manera pretendía romper el monopolio que tenía la educación confesional en Bogotá. Y luego en la universidad, que es la Universidad de los Jesuitas, donde estudié, también tuve una beca. Como te digo, no nos faltaba el pan y todo lo que necesitábamos diariamente, pero siendo habitante de Bogotá, que queda a 1.000 kilómetros de distancia, cualquiera de los dos mares que tiene Colombia, solo pude conocer el mar cuando tenía 11 años de edad. O sea, ya con eso está dicho todo. ¿Fuiste, Ernesto, no sé, diputado, concejal, miembro del Senado, ministro, entiendo que también embajador y luego presidente y ya para colmo secretario de UNASUR? Realmente ahora, mirando un poco hacia atrás, ¿con qué etapa te quedas? ¿Cuál disfrutaste de verdad? Bueno, primero, pues toda esa carrera fue una carrera, lo mío no fue una carrera de 100 metros, una carrera de velocidad, sino obstáculos. Y esos obstáculos todos los pasé en el corto tiempo de 10, 12 años. En ese tiempo ocupé todos esos espacios que mencionas. El cargo que más añoro con cierta nostalgia y con cierta satisfacción, el haber sido concejal de Bogotá, de mi ciudad natal, porque creo que el poder local es el verdadero poder, ese poder que relaciona de una manera tan directa al elector y al elegido, del concejal que va por la calle y le reclaman por los servicios públicos, le piden que le consiga acceso a un hospital, en fin, ese poder local para mí fue realmente la forma en que me sentí más directamente empoderado. Y el segundo que recuerdo con especial cariño, pues fue cuando tuve el honor de ser embajador de Colombia, precisamente en España, porque fue el año de España, el año 1992. Entonces me tocó Te tocó presidir todo. toda la Feria de Sevilla, el quinto centenario, los Olímpicos de Barcelona, en fin, fue un año luminoso de España en el cual tuve la oportunidad de disfrutar esos eventos y de paso preparar mi candidatura presidencial, que fue la que me llevó a ser presidente de Colombia en 1994. Déjame que te lo pregunte en un tono del sur de España. ¿Cuál fue la mayor cagada de la que te arrepientes en este periodo político tan amplio, Ernesto? Uy, tengo tantas y tenemos tan poco No, tiempo. una, unita nomás, como dicen los bolivianos. Quizás hay una de la cual me arrepiento y es de no haber echado a patadas al embajador de Estados Unidos de Colombia. Fue un personaje siniestro que jugó un papel muy lamentable en el proceso que se vivió durante mi gobierno de distanciamiento de los Estados Unidos. Y en algún momento, y esta es una confidencia que nunca había sacado, tuve un almuerzo en los cuales había personas muy importantes y muy cercanas a mí, entre las cuales destaco a Gabriel García Márquez, el premio Nobel, y ellos me aconsejaron, me dijo, saque al embajador de Estados Unidos, tiene que establecer ahí un límite territorial, pero yo encontré que el país estaba tan polarizado y tan dividido que consideré que era peor el daño de sacarlo y acentuar una polarización innecesaria que aguantárselo, como en efecto me lo aguanté hasta el final. O sea, confidencia, confidencia anotada, Ernesto. Pero sigamos hablando un poco ahora de política colombiana. ¿Crees que es Uribe verdaderamente el que gobierna Colombia o es un mito ese? No, 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 lo que no creo es que sea Duque el que lo gobierna. Eh, Creo que el presidente titular, lamentablemente en este momento, si es el presidente Uribe,
eh, eh, por algunas desafortunadas circunstancias, porque creo que el presidente Duque eh, tiene aún unas condiciones que muchos valoramos cuando entró a la presidencia, no solamente su juventud, sino que entró con un lenguaje convocante, de alguna forma propuso una despolarización del país, que todavía está muy polarizado alrededor del tema de la paz y de la guerra. Lamentablemente, unas equivocaciones que cometió el presidente Duque entrando en su gobierno, como proponer uno de estos típicos impuestos que se proponen hoy día, de ponerle impuestos a los pobres para quitarle impuestos a los ricos, pues le trajo un descenso fundamental en sus estadísticas de apoyo popular, y el desempoderamiento de Duque se ha convertido lamentablemente en el empoderamiento de Uribe. Y ese reempoderamiento de Uribe ha traído como consecuencia que en ciertos temas fundamentales, como este tema de la, la aproximación al problema del conflicto armado, pues estén primando lamentablemente en este momento las ideas de Uribe sobre las otras ideas que predominaron en los últimos 8 años. En este mismo marco, ¿crees que Gustavo Petro, con su Colombia Humana, podría ser el próximo presidente de Colombia en algún momento más pronto que tarde? O lo ves inviable por la estructura electoral, por las dificultades o incluso por lo que está sucediendo a él personalmente en los últimos tiempos? Pues mira, realmente lo que yo pienso es que la política es un juego de contradictores. Y en las pasadas elecciones, claro, hubo gente que votó por Duque y hubo gente que votó por Petro, pero aquí hubo un voto en que muchos de los que votaron por Petro lo hicieron votando contra él, y muchos de los que votaron por Duque lo hicieron votando contra Petro. Esto para decirte que creo que en la medida en que este gobierno eh, comience y siga cometiendo los errores que está cometiendo, especialmente en lo que tiene que ver con el manejo de la paz, con la política económica que ha comenzado lamentablemente a recortar subsidios sociales, a tratar de meterse con el tema de las pensiones. En la medida en que cometan esos errores en esos temas, pues simple y sencillamente, si no hay un dirigente de izquierda que capitalice distinto a Petro, digamos, el desafecto de la gente con el resultado de estas medidas, pues Petro va a volver a ser una figura importante en las próximas elecciones, no me cabe ninguna duda. ¿Hay persecución judicial o ha comenzado la persecución judicial contra Petro en Colombia, como ha pasado en algunos otros lugares de la región? Bueno, hay esto que en otras zonas de la región podríamos llamar las guerras jurídicas, que es utilizar las sociales, los jueces y los fiscales, apoyados mediáticamente para de alguna manera limitar las posibilidades políticas, especialmente progresistas, como puede ser el caso de Lula, o puede ser el caso de Cristina en Argentina, o el caso de Correa y de Glass en Ecuador. Es probable que en Colombia se comience a vivir eso en la medida en que los procesos judiciales que actualmente tiene, eh, que de alguna manera los tienen todos los que están en actividades políticas, que son procesos normales del ejercicio del poder, pues se puedan utilizar políticamente. No descarto que eso se pueda dar en Colombia, y sería lamentable que de alguna manera hubiera una especie de actitud deliberada de los medios de comunicación de colocarle talanqueras a las posibilidades de figuras descoñantes de la izquierda, como Petro y otros que están actualmente digamos, en el punto de partida para sus posibilidades de concretar electoralmente lo que están representando políticamente. Es inevitable, Ernesto, hablar en este momento de lo que pasa en Venezuela y te pregunto directo, ¿crees que habrá intervención militar de los Estados Unidos con apoyo explícito del actual gobierno colombiano? Pues lamentablemente son dos o tres preguntas en una. Creo que detrás del tema del apoyo humanitario podría configurarse una forma de legitimación de una intervención militar, y sería lamentable que Venezuela no, de alguna manera, no desmontara
esto que parece ser una operación que tiene una combinación entre operación psicológica, eh, de crear una especie de temor colectivo alrededor de las necesidades que por supuesto se están viviendo en Venezuela, pero sí veo que hay argumentos que de alguna manera favorecerían la hipótesis de una intervención militar, como la fuerte participación que está teniendo la parte más radical del Partido Republicano en todos estos temas que tienen que ver con Venezuela y con Colombia, y que es un sector del Partido Republicano que necesita el presidente Trump para su reelección. Y lamento decirlo, pero no ha sido muy claro de Colombia a estas posibilidades de intervención militar. Es más, esta semana un grupo de dirigentes y personas de la sociedad civil le enviamos una carta al presidente Duque en la cual, con motivo de su viaje a Washington, precisamente le estábamos pidiendo que tuviera una actitud clara y definida frente a lo que él ha llamado una actitud no belicista de Colombia. Hasta el momento, en lo que va corrido la visita, no ha habido esa expresión, al contrario. Hace muy pocas horas el presidente Trump volvió a reiterar en una rueda de prensa con presencia del presidente de Colombia, sin que éste hiciera ninguna observación, que las opciones militares frente a Venezuela eran opciones que todavía estaban en la mesa. Y con la jauría de asesores que tiene Trump detrás, que tienen un largo historial de intervenciones fallidas o intervenciones violentas en distintos países, pues todavía se refuerza esta hipótesis. Por fortuna yo tengo todavía la convicción de que el presidente Duque haga prevalecer este concepto de la actitud no belicista, que es una actitud histórica de Colombia, y que el llamado Grupo de Lima también reitere lo que expresó en un comunicado reciente, aún con la excepción de algunos países, en el sentido de que no estarían de acuerdo en una intervención militar en el caso de Venezuela. Si esto se llegara a confirmar, es decir, si se desbaratara la posibilidad de una intervención de fuerza, que es lo que se está buscando, pues se fortalecería mucho más la segunda opción que existe para el caso de Venezuela, con la cual yo estoy de acuerdo, y es mediada quizás por un organismo como Naciones Unidas, en cuya agenda deberían ponerse todos los temas que desde la época en que UNASUR ejercía la mediación y el diálogo en UNASUR frente a Venezuela, pues quedaron sobre la mesa. Son elementos que, repito, deben estar en una negociación, como por ejemplo el plan de estabilización económica, que en este caso desbloqueos que le están haciendo mucho daño a la gente en Venezuela, el tema de un calendario electoral, ¿por qué no? Que haya un acuerdo sobre un calendario electoral como lo hubo entonces, que haya igualmente un gobierno, se pacte un gobierno de transición para esas posibles elecciones, que de la misma manera como lo venía trabajando algunas personas en UNASUR, concretamente el expresidente Rodríguez Zapatero, haya una propuesta de reforma constitucional para un equilibrio de poderes, y que de alguna manera se rescate una idea que entonces el mismo presidente Maduro llegó a apoyar, que haya una comisión de verdad y justicia, que sea esa comisión la que dispense las licencias, los indultos o las figuras jurídicas que necesiten para que todos los actores políticos, tanto el gobierno como la oposición, puedan participar abiertamente en unas elecciones que serían unas elecciones refrendatarias de esa posible negociación. Pero hay que correr porque no hay mucho tiempo, no hay mucho tiempo para gastar en este ejercicio, sobre todo dadas las condiciones precarias en que han colocado a Venezuela, en parte por este bloqueo económico que es bien conocido. Quiero seguir hablando de la región, Ernesto, y sobre todo a raíz de la victoria de AMLO, ¿no? De López Obrador en México, que de alguna manera trajo una bocanada de esperanza progresista, ¿no? En medio de tanta restauración conservadora. ¿Crees de verdad que puede resurgir hoy en día hacia adelante un nuevo bloque progresista regional en otro formato, quizás no tan similar al que ocurrió en la primera década del siglo XXI, perdón? Es verdad, sí, creo firmemente por dos razones, o con dos observaciones mejor. La primera, como ha dicho, nosotros tenemos dos papas en América, el Papa Francisco y el Papa Mujica.
como ha dicho el Papa Mujica, hay que esperar con tranquilidad que el péndulo regrese. Hoy día el péndulo está en la extrema derecha, y la extrema derecha está demostrando que no piensa hacer nada distinto de lo que ha hecho en otras ocasiones, de imponer un nuevo, de seguir un modelo económico que privilegia pues la inversión no social, que abre las puertas al libre comercio, que subestima las posibilidades y los beneficios de una integración regional como la que estamos buscando, la que estábamos buscando en UNASUR. Y cuando el péndulo regrese, ahí tenemos que estar las fuerzas progresistas, pero con una propuesta distinta. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Tiene que ser una propuesta novedosa. Nosotros no podemos seguir en las conceptualizaciones de, eh, que retóricas, no podemos seguir pues ventilando fantasmas o lucha contra fantasmas. Tenemos que sacar tenemos que sacar propuestas concretas que le digan a la gente de carne y hueso que estamos dispuestos a trabajar por sus necesidades de carne y hueso. Tenemos que actualizar nuestras estrategias políticas. Nos están reventando las redes sociales. No tenemos el manejo estratégico de las redes sociales como los que tiene la derecha. Y tenemos que entender que hay unos enemigos muy grandes que son unos poderes fácticos, representados por grupos comunicacionales, grupos económicos, jueces y fiscales que están haciéndole el juego mediático a estos mismos poderes, organizaciones no gubernamentales internacionales. Todos estos poderes fácticos de alguna manera han llenado los espacios políticos que antes ocupaban los partidos, y esa decepción y esa desilusión de la gente con los políticos, con la política, tiene que ser reemplazada con fórmulas novedosas que desplacen a estos actores políticos que están haciendo política sin representación y sin responsabilidad política. Y yo creo que tenemos que prepararnos para ese regreso, para que lo que hoy aparece ante nosotros como una pesadilla, logremos volverlo a convertir en un sueño de ilusión, de esperanza y de futuro, pero un sueño creíble, que es lo que nosotros tenemos que trabajar como sectores progresistas en la región. Justamente este año, en este escenario que describes, hay dos países que tienen una gran disputa electoral y que serán determinantes para ese péndulo del cual hablabas. Uno es Argentina y el otro es Bolivia. En el caso argentino, ¿cómo ves el escenario Macri versus Cristina? Si es que finalmente son esos dos candidatos los que llegan a última instancia en las elecciones de finales de octubre. Bueno, el caso de Argentina es atípico porque en Argentina, si recuerdas muy bien la famosa anécdota cuando Perón fue a ver a Stalin, que Stalin le dijo, ¿cómo está la cosa por allá en Argentina? Y Perón le dijo, no, todo anda bien. Ahí tenemos conservadores, tenemos liberales, comunistas, el espectro es muy amplio. Y Stalin le dice, bueno, ¿y qué me dice de los peronistas? Y Perón le dice, peronistas somos todos. Bueno, yo creo que dentro de esa idea de lo que es la política argentina, en Argentina lo que hay es peronismo y antiperonismo. Y la verdadera elección en Argentina no se hace contrastando esas fuerzas, sino decidiendo quién es el candidato del peronismo. Y hasta el momento lo que indican las estadísticas es que Cristina tendría la mayoría dentro de ese peronismo. Si además de escoger el candidato, el que sea, Cristina o el que sea, que tenga la mayoría dentro del peronismo, el peronismo se mantiene unido. Y si Macri sigue ayudando con la política económica, pues me parece que hay unas muy buenas probabilidades de que regrese el peronismo o el progresismo al gobierno de Argentina. En el caso de Bolivia, pues como tú sabes, allí el Tribunal Judicial aceptó que que Evo se pudiera presentar a una reelección. Él todavía no ha tomado una decisión definitiva, está considerándolo seriamente, pero en ese momento, pues obviamente habría una otra carta progresista en América Latina. Bolivia va bien,
sus cifras macroeconómicas son realmente sorprendentes, cifras de desempleo del 2,5%, cifras de inflación del 3%, crecimiento por encima de todos los países de la región del 5%, obras sociales, proyectos realmente importantes de agregación de valor como el proyecto de convertir el gas en urea. Serán los bolivianos los que finalmente deciden qué quieren, pero aún en ese caso me parece que habría una opción progresista. Y por supuesto no puedo dejar por fuera lo que representa México. México está jugando una política progresista, eh, de alguna manera se está reencontrando con la región. A mí no me disgusta su propia política sobre México, porque creo que es una política de principios que es respetable, de no intervención en los asuntos internos del Estado. Eso, a mi juicio, además le daría a México la posibilidad de jugar en esto que llamamos la etapa de negociación, si se pudiera abrir en Venezuela, que se tendrá que abrir de alguna manera, sea cual sean las circunstancias. De tal manera que sí veo que hay unas posibilidades reales de que se consolide el poder progresista, y no olvidemos también que la gente que en este momento llegó a este club de derecha que se está conformando, pues pudo llegar porque estaba ofreciendo la materia prima básica que se vende en las redes y en los jóvenes, que es la palabra cambio. Y si de algo sabemos nosotros o algo hemos representado las fuerzas progresistas, es el haber sido titulares y representantes de esas posibilidades de cambio. Es que sabemos por dónde movernos cuando de cambio se trata. Lo que nos falta es una estrategia política distinta y una revisión de nuestros un poco anacrónicos conceptos de izquierda, de vender entidades abstractas. Sí, quizás hemos sido también rápidos en comparar la tesis del fin del ciclo cuando lo de López Obrador, lo de Evo y también fuerzas como las de Perú y de Chile, que aunque no ganaron, pero sí son sólidas y son bloques que están ahí a la espera de que pueda ese péndulo, sigo tomando parafraseándote, ese péndulo pueda regresar. Y justamente en ese escenario, ¿cuál es el futuro de UNASUR? ¿O ya no hay posibilidad de hacerla resurgir? No, al contrario, es que yo creo que digamos, UNASUR le está haciendo daño lo que le permitió nacer, para empezar con una gran paradoja, y es que esa norma del consenso que permitió que los 12 países se pusieran de acuerdo para que naciera UNASUR, es la que en este momento le está impidiendo tomar las decisiones que requería tomar por mayorías o para mayorías absolutas o simples, simple y sencillamente para proteger algo que ya existe. Digamos que UNASUR se movía en dos escenarios: un escenario político, que era defender la paz, la democracia, los derechos humanos. En ese escenario cumplió papeles fundamentales en el golpe de Estado que se trató de dar en Venezuela, en el intento de disolución territorial de Bolivia, y un escenario que es el escenario de la identificación de políticas públicas comunes. UNASUR tiene 23 grupos de trabajo y grupos sectoriales en materia de salud, de educación, de defensa, tecnología, de energía, medio ambiente, de drogas, políticas alternativas de drogas, que identificaron a través de los 12 representantes de esas respectivas áreas de cada país, identificaron unas agendas de trabajo que ahí están como un gran patrimonio de integración. Preservar ese patrimonio de integración, a mi juicio, me parece aún más importante que las posibles acciones que seguramente estará tomando UNASUR en materia política. Lo que nosotros estamos proponiendo es que este club de derecha que se ha marginado temporalmente de UNASUR, porque con excepción de Colombia, que por razones de política doméstica se retiró de UNASUR, ninguno de los países ha intentado el camino de formalizar su retiro de UNASUR, y si lo hiciera, pues tendría que pasar por los congresos de cada país, y ahí hay fuerzas progresistas que se opondrían a ese intento. Repito, sin necesidad de retirarse temporalmente, podrían regresar a UNASUR y dentro del mismo UNASUR introducir las variaciones que quieran, que se pueden introducir en la agenda de la organización. No sería la primera vez en la cual estarían concurriendo gobiernos, perdón, de un signo contrario a sacar iniciativas comunes.
la ideologización de UNASUR, de la cual están hoy día señalando estos países, a algunos países dentro de UNASUR y a mí mismo como exsecretario general, no se produjo en UNASUR con la presencia de los gobiernos progresistas. Se está produciéndose en este momento cuando por razones ideológicas están marcando unas diferencias con UNASUR simplemente porque hay unos países dentro de UNASUR que piensan distinto. Es de hecho, creo que Rafael Correa mencionó permanentemente esa cuestión que tú bien decías, ¿no? De el haber encontrado reglas a veces más ágiles para poder seguir avanzando, pero también es parte de lo que seguramente el Grupo de Lima, la Alianza del Pacífico, pues no tienen ganas de que haya espacios desideologizados como tú decías, ¿no? Sí, porque realmente en el tiempo que yo estuve en Azul como secretario, nunca el tema ideológico se impuso sobre una decisión de consenso. Y hubo decisiones de consenso muy importantes. Por ejemplo, para establecer la posibilidad de que todos los suramericanos transiten libremente por Suramérica, solamente mostrando su documento de nacionalidad, sin ningún pasaporte, o la posibilidad que hoy día tienen 3 millones de suramericanos de trabajar en cualquier país de Suramérica, simplemente por el hecho de ser suramericanos, tienen que darles el permiso temporal de trabajo, o las políticas de construcción de ciudadanía que ya quisiera en este momento Europa tener para tener una visión moderna y amplia de lo que debe ser el concepto de ciudadanía global. En fin, son muchos los aspectos en los cuales se avanzó sin que existiera, nunca existió una reunión en la cual dijeran es que usted es de izquierda, usted es de derecha. Había gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda y convivieron alrededor de unas políticas públicas comunes. Ya el hecho de sustraerse de participar en ese escenario, porque hay gente que piensa distinto, porque quieren de alguna manera vetar a un país, ya me parece que eso sí es una posición ideológica que no está acorde con lo que ha sido la trayectoria de UNASUR y no es justo. Ahora sí que vamos terminando, Ernesto, y te hago un conjunto de preguntas cortas con respuestas, si es posible, cortas y también, si es posible, sin pensarlo mucho. Eh, Lo que llaman las preguntas ametralladoras. Dale, pero sin metralla, ¿vale? Para, porque en Colombia eso puede ser interpretado de cualquier manera y no quiero. Sí. ¿Café expreso, tintico o con leche? Con leche por la mañana, tintico al mediodía y té por la tarde. Variado. ¿Arepa es venezolana o colombiana? Es un género común, arepa, de donde sea, siempre y cuando sea suramericana. ¿Es Shakira o Carlos Vives? Me encanta ese dúo. Te sale todavía la vena diplomática, Ernesto. No, Sí, no, la bicicleta. es verdad. La ¿Te, canción de bicicleta. te ha dejado mucho dinero la política o lo contrario? Lo contrario, como decía un antepasado mío, la política y los negocios son como el agua y el aceite. Una palabra para definir a tu esposa, Jacqueline Strauss, Compañera, y a Santander, a Santander, nuestro héroe. Gaitán, Eh, eh, Compromiso de lucha, las FARC, persistencia, Pablo Escobar, eh, un héroe falso, Bolsonaro, la derecha de la derecha, el Papa Francisco, un amigo, Donald Trump, un huracán, y te pregunto cómo empezamos. Lionel Messi, eh, nuestro héroe, si no está de por medio un colombiano. ahora sí que ya hemos terminado nuestro bajar la guardia. Espero que te hayas sentido cómodo y no agredido por estas preguntas medio locas y medio en serio. No, 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 al contrario, muchísimas gracias. A veces los políticos, la gente no sabe que tenemos menos posibilidades de defendernos cuando nos hacen preguntas de etiqueta que respondemos todos los días, que cuando nos hacen preguntas personales que nos ponen fuera de base, pero nos llevan a nuestras bases originales, que es una manera de recorrer amigablemente el pasado. Pues mil gracias por estar con nosotros en la pizarra. Gracias y un abrazo, Ernesto. Un abrazo, Alfredo, muchas gracias.